Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Te saludo cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde el sur de Chile. Te doy gracias por ser parte de este canal donde estamos subiendo predicaciones, estudios, devocionales de la palabra del Señor. Bueno, si tú no te has suscrito, te sugiero que lo puedas hacer porque de esa manera tú estás ayudando a que la palabra de Dios llegue a muchas partes, a muchas vidas. Y que ahí aprietes la campanita, porque eso te va a ayudar, te va a notificar cuando se suba un nuevo estudio de la palabra. Y que también, bueno, le des un me gusta, manito arriba ahí. Todas esas cositas me van ayudando a que la palabra de Dios se vaya difundiendo. Y hoy día es un día muy especial, porque tiene que ver este tema con mi oficio que me ha dado el Señor, que tiene que ver con la maestría. Hoy día vamos a estar estudiando el don ministerial del maestro. Y creo que el Espíritu Santo va a estar en medio nuestro, así que yo te ruego, te pido que lo puedas mirar de principio a final y bueno, que apagues tu celular, no sé, que ahí esto te concentres en lo que Dios te va a hablar. Y seguramente tu vida va a ser tocada, transformada y vas a ser edificado en el poder del Espíritu de Dios. Así que en este canal siempre hacemos una pequeña introducción y luego ya nos vamos directamente al tema de estudio. Muy bien, ahora damos comienzo a este tema que vamos a estar estudiando hoy día, que es el don ministerial del maestro. La base que vamos a tomar para tratar este tema en esta ocasión está en Efesios capítulo 4, en el verso 11. Y el texto dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nosotros tenemos que saber que cuando Jesús dio la gran comisión, no solo encargó a sus creyentes que predicasen el Evangelio, también les dijo que hicieran discípulos de todas las naciones. Y esto se haría a través de la enseñanza. En Mateo capítulo 28, en el verso 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Entonces a Cristo se lo honró llamándole maestro, y él fue el más grande maestro que ha existido en el mundo. Él mismo magnificó este ministerio comisionando a sus discípulos para que fueran a todo el mundo y adoctrinaran a todas las naciones, enseñándoles que guardasen todas las cosas que él había mandado. Entonces, como maestro, él fue llamado así unas 60 veces en las Escrituras, es decir, como Raboni. Y aunque Jesús fue conocido como sanador de las multitudes, los evangelios nos relatan en detalle el ministerio principal que él tuvo, que fue el de enseñar todas las cosas de Dios a través de parábolas, historias, ejemplos y a veces con enseñanzas duras y difíciles. Entonces Jesús enseñaba a la gente continuamente con el ejemplo en los campos, en el mar, andando por el camino, arriba de una barca, en medio del mar. Entonces la Gran Comisión infiere fuertemente que la enseñanza es de primera importancia en la obra continua de la Iglesia. La enseñanza es la instrucción dinámica en la palabra de Dios y las promesas y los principios de una vida cristiana en conformidad con los valores del reino de Dios. Y esta consiste en guiar, orientar y estimular a los educandos en el proceso del aprendizaje. Enseñanza
es toda acción orientada a procurar que el discípulo adquiera por sí mismo ideas, conocimiento y experiencia, que desarrollen en él o ella las potencias creadoras del espíritu. La enseñanza es uno de los ministerios básicos de la Iglesia. Una enseñanza cristiana eficaz será maestra de vida y resultará en una mayor madurez del cuerpo de Cristo, que va a redundar en una mejor efectividad en el cumplimiento de la misión. Por eso mismo, el don de enseñar es de vital aplicación en este ministerio de la Iglesia. Según el maestro Peter Wagner, el don de enseñanza es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para comunicar información relevante a la salud y ministerios del cuerpo y sus miembros, de tal manera que otros pueden aprender. El don de enseñar es necesario para poder ejercer cualquier ministerio docente dentro de la iglesia local. Su aplicación es posible en varios ministerios, como maestro de escuela bíblica, discipulador, profesor de seminario o instituto, líder de célula, conductor de seminario de perfeccionamiento y liderazgo. Entonces el ejercicio de este don es sumamente necesario para que la iglesia pueda desarrollarse con madurez en el evangelio cristiano. Y aunque la enseñanza incumbía casi todos los ministerios del Nuevo Testamento, había quienes su principal llamado era el de enseñar la palabra de Dios. Y sin duda, hoy día hay quienes cuyo ministerio podría identificarse como el de maestro, es decir, un oficio específico dado por Dios. La pregunta más relevante en este tema es: ¿dónde están los maestros hoy día? Son 5 ministerios y si uno de ellos falta, la iglesia pierde efectividad. Es decir, si los maestros no están en la iglesia ha perdido efectividad. Así que no eliminemos la efectividad de los ministerios, especialmente el del maestro, porque estos simplemente funcionan y cada uno de los 5 ministerios va a funcionar de una manera específica. Y tenemos que saber todo, que la iglesia no llegará a la estatura de un varón perfecto si nosotros eliminamos la posibilidad de que uno de los ministerios actúe sobre la iglesia. Entonces Jesucristo nuestro Señor no constituyó 2 ministerios, no constituyó solamente el ministerio del pastor y evangelista o del apóstol y el profeta. La Biblia dice que Él constituyó 5 ministerios, 5 oficios. Y estos oficios no son grados, ni títulos, ni certificados para pegarlo a la pared de la oficina. Son oficios porque simplemente funcionan, edifican a la iglesia, para que el creyente no ande de un lado para otro, para que el creyente no fluctúe en la fe, para que el creyente conozca, para que el creyente no ande como las olas del mar, yendo y viniendo, sino que sea estable. Los 5 ministerios que deben de estar actuando, y cada uno de ellos tiene una unción particular. Cada uno de ellos va a funcionar de una manera específica para animar, para dirigir o para traer cobertura. Nosotros tenemos que saber que en el año 1970, en el mundo, el ministerio del maestro nuevamente fue restaurado por Dios. Y siendo el 2023, en algunos lugares, en algunas congregaciones, ni siquiera reconocen aún el don de lengua, entonces mucho menos van a reconocer el ministerio del maestro. Pero tenemos que saber que la Biblia dice que Dios tiene maestros por el Espíritu. Él ha levantado esos maestros, los ha constituido. Y cuando hablamos del don del maestro, estamos hablando del don donde el Espíritu Santo ha ungido a este ministerio para meterse en las profundidades de la palabra de Dios. En la mano, el dedo meñique está indicando el ministerio del maestro. Y por ser el dedo más pequeñito, es el que abre los oídos, es el que instruye, es el que pone los cimientos de la palabra, es el que extrae la revelación de Dios. Y así como son necesarios todos los dedos de una mano, para que una mano funcione bien, se necesitan de todos los ministerios, incluyendo el del maestro, para la edificación completa de los santos en la iglesia. Ahora vamos a ver el concepto etimológico de la palabra maestro. El vocablo original
es didasco y viene de didáscalos, que es enseñar. Entonces el maestro está ungido para soltar el hambre por la palabra, el hambre por la escritura. Si usted está escuchando este mensaje, la unción que está cayendo en esta hora va a hacer que en su vida haya hambre y sed por la palabra de Dios. Y le vendrán unas ganas de querer aprender de la palabra, de saber más de la palabra, porque por medio de la palabra usted va a conocer más a Dios. Va a conocer el propósito de Dios, el plan de Dios. Vamos a ver el concepto etimológico en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Y ahí aparece la primera palabra, que es yaraj. Y esta palabra yaraj significa fluir como agua, como lluvia, señalar como con el dedo, y ha sido traducida como dirigir, informar, intuir, poner, mostrar, enseñar a través de y llover. En Éxodo capítulo 4, verso 12 dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. En Éxodo 18:20 dice: y enseña a ellos la ordenanza y las leyes, y muéstrales el camino por donde debe andar y lo que han de hacer. La otra palabra hebrea en el Antiguo Testamento es lamat. Y lamat significa aguijonear, o por implicación, o enseñar por el incentivo de la vara. Y se ha traducido como intuir diligentemente, aprender, hábil, enseñar, maestro o enseñanza. En Deuteronomio 5:1 dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, a aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. En Deuteronomio 11:19 dice: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En el Salmo 25, versos 4 y 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu senda, encamíname en tu verdad y enséñame. Entonces, de estas palabras hebreas encontramos que un maestro es alguien que señala el camino con su dedo. Un maestro es el que dirige, el que informa, el que instruye, el que muestra los caminos del Señor. Y a diferencia de una escuela donde existe un horario en el ministerio del maestro, estudiar la palabra hay que estudiarla en todo tiempo. Por eso Deuteronomio 11 nos dice: cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Entonces aquí estamos aprendiendo que la enseñanza fluirá como la lluvia cayendo, cuando el maestro es hábil en la instrucción de la palabra. Y esto ocasiona que los estudiantes, que los discípulos aprendan. Yo no sé cuántos de los que están escuchando esto ya están aprendiendo algo. ¿A cuánto ustedes sienten que la lluvia tardía, la lluvia de Dios está cayendo sobre sus vidas? ¿Cuántos pueden decir amén? El enseñar es como un aguijón o una vara que hace que el pueblo ande los caminos de Dios. Después de esta enseñanza, tú vas a sentir cómo eres encaminado por el Espíritu Santo de Dios a andar en los caminos rectos de Dios. En cuanto al Nuevo Testamento, encontramos las palabras griegas, y existen realmente 6 palabras que fueron usadas con relación al maestro en el Nuevo Testamento. Sin embargo, cada una de estas palabras surge de la misma palabra básica, didasco, que significa instruir y también aprender o enseñar. Y luego se deriva como apto para enseñar, también como intuido, como convencido por la enseñanza, y se traduce como enseñado. Entonces vemos que un maestro es alguien que instruye, y por su instrucción hace que otros aprendan. Su instrucción implica la exposición y explicación de la escritura y la instrucción en la doctrina a otras personas. No sé cuántos recuerdan al eunuco que fue evangelizado por Felipe el evangelista, y él en unos momentos dijo: ¿y cómo voy a aprender si no hay nadie que me enseñe? Por eso son necesarios los maestros. El maestro, que es parte de los 5 dones ministeriales, ha sido escogido por Dios para instruir a otros. El ministerio de enseñanza tiene un lugar muy importante en el Nuevo Testamento. El maestro es el único mencionado por nombre en las 3 listas que hay de los dones ministeriales dados en la Escritura, específicamente en el Nuevo Testamento. En
En la primera lista que aparece es en Efesios 4:11, cuando dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esa es la primera mención. La segunda mención está en Romanos 12, en el verso 6 y 7. En la versión que yo tengo aquí, que es la Dios habla hoy, dice: el que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. Esa es la segunda mención que hay. Y la tercera está en Primera de Corintios, capítulo 12, ahí en el verso 28 y 29, cuando dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Entonces ahí vemos que el maestro aparece 3 veces nombrado por nombre en el Nuevo Testamento. Y también tenemos que saber que Jesús, nuestro Señor, es el mejor maestro de todos los tiempos. Jesús en los evangelios no aparece ni siquiera como predicador, sino que aparece como maestro. Jesús es nuestro mejor ejemplo de maestro que tenemos en la vida. Entonces, cualquier persona que sea llamada para ser un maestro debe estudiar los evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y examinar la vida de Jesús como maestro. Nosotros vemos que cuando estudiamos los evangelios vemos que Jesús tenía la capacidad para enseñarle a los fariseos, a los escribas, también a los maestros de la ley, también para enseñarle a los que no tenían estudio, a las personas del pueblo. Y vemos que muchos lo reconocieron a Jesús como maestro. Sus propios discípulos lo reconocieron como maestro. En Juan capítulo 13:13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Los fariseos, los religiosos y también los escribas de la ley también conocían a Jesús como maestro. El joven rico llamó a Jesús maestro bueno. Y Nicodemo, él mismo era un maestro y él vino donde Jesús y reconoció que Jesús era un verdadero maestro, porque así lo llamó. En Juan capítulo 2, verso 3, en la versión Dios habla hoy, dice: este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Entonces, sabemos. Entonces, esto indica que habían otros más detrás de él, porque no dijo sé, sino sabemos. Este era como el comisionado, el representante del resto. Y dice: sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces aquí vemos el ejemplo, que aún así los que más saben deben venir a Jesús. Amén. Por eso Nicodemo era un maestro, uno de los principales hombres entre los judíos, y tuvo que venir a Jesús. Y Jesús, cuando le dijo que era necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios, Nicodemo lamentablemente no entendió eso. Por eso Jesús le dijo: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y es que hay personas que conocen la palabra de Dios, pero solamente tienen conocimiento humano. Por eso un maestro de la palabra debe estar lleno del Espíritu Santo para que pueda traer la revelación de Dios a los que están recibiendo la enseñanza. Amén. No sé cuántos de los que están escuchando están recibiendo enseñanza de Dios. Jesús era un maestro a donde quiera que iba. Es decir, él tenía un ministerio itinerante. Un maestro no es alguien que se encierra en un aula, en una sala, en un instituto, en una universidad. No. Nosotros vemos que Jesús como maestro, él pasó mucho de su tiempo enseñando a multitudes de personas. Y la Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 9:35, que él recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces vemos que era itinerante, que no se encerró en un lugar y que no eludía los pequeños lugares como las aldeas. Es decir, un maestro tiene que ir a la isla, a la montaña, donde hay pocos, donde hay muchos, a las iglesias grandes, a las iglesias pequeñas. Amén. Y fluyendo, escúcheme bien, en la predicación, fluyendo en las sanidades, fluyendo en los milagros, porque eso todo lo que implica el ministerio de la maestría. En Mateo 11:1 dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue
de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces era muy movido el ministerio de maestro de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que él no solamente enseñaba, sino que predicaba, y si había enfermos los sanaba, y si había endemoniados los liberaba, porque él desarrolló no solamente el ministerio de maestro, sino que él fluía en todos los ministerios. ¿Cuántos glorifican al Señor? ¿Cuántos están siendo liberados de opresiones, de melancolía, de depresión? Amén. Jesús, vemos que le enseñaba con sabiduría, pero también con autoridad, con milagro, y era una costumbre en su vida, y no lo hacía esporádicamente, sino que él lo hacía siempre. Por eso hoy día tú vas a recibir una activación en tu vida, en tu ministerio. En Mateo 13, 54 dice, y venido a su tierra, le enseñaba la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Porque los que escuchaban a Jesús quedaban atónitos por la autoridad con que hablaba. Y quiero explicar un poquito eso, porque cualquiera puede hablar de cualquier tema y enseñar acerca de cualquier tema. Y si se habla de unción, tiene que haber unción. Si se enseña acerca de los milagros, tiene que haber milagros. Si se enseña liberación, los demonios van a salir de las vidas en aquellos en los cuales están posesionando. Por eso Jesús era un verdadero maestro a donde quiera que iba. Y él pasó mucho de su tiempo enseñando a las multitudes de personas. Entonces el conocimiento de Dios nos acerca a Dios. Lo conocemos y sabemos cómo nos ama. Pero el que no estudia, el que no lee, el que no escucha a los que enseñan, no va a tener una vida más victoriosa por medio de la ignorancia. Y por medio de la ignorancia se cometen muchos errores. Y usted tiene que saber que la ignorancia es cara. Porque si usted va y lleva su auto al mecánico y no sabe de mecánica, le van a cobrar una enormidad. A lo mejor no tenía ni nada. Si usted no sabe computadores y lleva su PC, su notebook, no sé, a arreglarlo, le van a decir, esto está sumamente malo, hay que hacerlo de nuevo. Porque no sabe, porque es ignorante en ese tema. Entonces se da cuenta que la ignorancia cuesta caro. Entonces los maestros de la palabra no solo tienen que conocer la letra, sino que tienen que bajar la revelación de Dios a través de la unción que Dios mismo le dio. Y deben ser personas con el oído afinado a la voz del Espíritu Santo. Jesús ha dado esta misma unción y autoridad a los maestros en su iglesia. El éxito de la enseñanza de Jesús no estaba en sus métodos, no estaba en su presentación, no estaba en su apariencia o en su manera de vestirse, estaba en su autoridad. Amén. Porque algunos piensan, no, que tengo que vestirme más moderno, que tienen que haber más luces, que tengo que tener mejores métodos, no sé, que tengo que tener mejores elementos auxiliares. Amén. No, no está en eso. Amén. No está el éxito en las cosas, en los complementos. Lo que llevó a Jesús a tener éxito como maestro fue que solamente enseñaba lo que recibía de su Padre y que enseñaba en la unción y en el poder del Espíritu Santo. Y por eso todos aprendían. Él mismo dijo, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Y Jesús usó muchas maneras de enseñar. Mientras hablaba con las personas, hacía ilustraciones, contaba parábolas, y si la persona estaba en sus labores diarias, él iba donde ellos estaban y le hablaba conforme a su actividad, conforme a su labor, porque si iba a los campos, le hablaba de las cosas del campo, y le hablaba del trigo, le hablaba de la cizaña, le hablaba de sembrar, de cosechar. Si iba hacia los pescadores, le hablaba de la pesca, le hablaba de los peces, le hablaba de la red. Y les contaba una historia, una parábola para hacerlos pensar, para desarrollar el raciocinio, la capacidad pensante. Y luego cuando ellos no entendían algo y les preguntaba, él les explicaba, relacionando la verdad, ¿no es cierto?, con la vida de las personas. Y en cuanto al pensamiento bíblico del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, él mismo se refiere como uno que ha sido constituido como predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Él dice eso en 2 Timoteo capítulo 2, verso 2. Es decir, el mismo apóstol Pablo se consideraba que él tenía el don
y el ministerio de ser didáscalos, es decir, de ser maestro. Y escribiéndole a su discípulo, al pastor Timoteo, le dice que Dios lo nombró heraldo y apóstol del Evangelio conjuntamente con maestro de los gentiles. Los maestros son hombres llamados por Dios y dotados por el poder del Espíritu Santo para impartir la enseñanza a los santos. Este don tenemos que saber que está vinculado con el estudio y la exposición profunda de toda la doctrina bíblica. El maestro es el hombre ungido con el Espíritu Santo para la revelación. El maestro es el hombre ungido para soltar la sabiduría, el conocimiento, la revelación bíblica sobre los discípulos, sobre los hijos e hijas de Dios. También tenemos que saber que uno de los requisitos para ser pastor, porque es posible que usted como pastora esté escuchando este tema, o a lo mejor usted tenga el llamado de pastor, o usted quiera ser pastor o pastora. Usted tiene que saber que uno de los requisitos para ser pastor es que sea capaz de enseñar, porque su trabajo consiste básicamente en la predicación y en la enseñanza. Eso dice 1 Timoteo 5:17. Lamentablemente, no todos los pastores y líderes están lo suficientemente preparados como para ejercer adecuadamente esta posición u oficio. Como señala acertadamente Billy Graham, una de las grandes necesidades de la iglesia en la hora actual es de más maestros de la Biblia, pero también esto está en la soberana mano de Dios. Eso dijo en este caso Billy Graham. Y mientras Stanley Horton, ¿quién es Stanley Horton? Él es un maestro que ha escrito mucho sobre la neumatología, sobre el tema del Espíritu Santo. Y él dice que vivimos en un mundo de cambio en donde los nuevos problemas, las nuevas interrogantes y las nuevas circunstancias hacen ciertamente necesaria la ayuda de un maestro que señale los principios de la palabra y demuestre la forma en que estos se relacionan con nuestro diario vivir. Esta sigue siendo la obra del maestro que está dotado por el Espíritu y que está dedicado a Cristo el Señor. Por otra parte, es frecuentemente ver en operación al binomio pastor-maestro, pero no significa que siempre se va a presentar así delante de nuestros ojos. Ciertamente, los ministerios de pastor y maestro van generalmente juntos, ya que el pastoreo incluye fundamentalmente la alimentación de la grey, de la congregación, con la palabra, mientras que la enseñanza está orientada casi siempre a la edificación de los creyentes. Entonces, pastores maestros son un don doble que el Cristo resucitado concede a su iglesia para el ministerio de la edificación cualitativa de su pueblo, de su amada iglesia. Y en relación con el rebaño, los pastores maestros llevan a cabo varias tareas que son propias de su llamamiento y de su servicio, porque ellos alimentan a la grey. Ellos dirigen la congregación como líderes responsables. Ellos protegen a los hermanos, especialmente en términos morales y espirituales, y también los protegen de los lobos rapaces. Y también restauran a los creyentes ejerciendo una disciplina positiva. La enseñanza vemos que también es necesaria para la unidad, para el crecimiento, para la madurez y para capacitar a los creyentes para el servicio. Así dice el maestro, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, en el verso 2 y 13. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, si usted es maestro y usted ha sido llamado como maestro, usted tiene que saber que fue Dios el que te eligió como maestro para perfeccionar y también para equipar a la iglesia. El ministerio del maestro es absolutamente necesario para que los creyentes maduren en la palabra. La enseñanza en las iglesias es de suma importancia para que los creyentes practiquen en su vida diaria lo que aprenden por medio de este ministerio magisterial. Pero muchas veces hoy día, no en todos los lugares, pero en muchos lugares, hay no sé, como que están a dieta, se pusieron light y no se alimentan mucho de la palabra, pero deberían alimentarse profundamente con grandes estudios de la palabra.
Entonces, esto nos indica que debemos de crecer cada día en la fe, en la palabra y en el conocimiento, como dice Efesios capítulo 4, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, de esta manera vamos aprendiendo que los maestros son los enseñadores de la iglesia, son los que se dedican al estudio de la escritura en profundidad. El maestro es uno que encara un ministerio didáctico, alimentando a los santos con las predicaciones positivas y dándoles el rico alimento de la palabra de Dios. Los maestros son los hombres de las perlas, son los hombres de los tesoros, son los hombres de los secretos. Los maestros son los que lanzan la revelación, que te transporta, que te lleva, que te mete en las aguas profundas de Dios. Es el hombre de las profundidades, pero también de la sencillez. Es el que toma los versículos y los pasajes difíciles y complicados de la palabra, pasajes que no entiende, y Él te lo enseña con la profundidad y la sencillez del Espíritu Santo. El maestro es el que entiende los diseños de Dios y son necesarios. ¿Sabe por qué? Porque sacan a la iglesia del conformismo, sacan a la iglesia de la ignorancia, de la religión, de la tradición, y te llevan más allá, te llevan al otro lado del río por la palabra, por el conocimiento, por la enseñanza, y te enseñan y te dan el conocimiento para derrotar a Satanás en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque te enseñan la estatura de Satanás, pero también te enseñan la superestatura de tu Dios. Porque te enseñan que Satanás es poderoso, pero también te enseñan que Dios es todopoderoso. Y es por la palabra que te siembran la confianza, te siembran el conocimiento. Ellos fluyen en la palabra de Dios y te pones a ellos y algo sucede en tu vida. Nunca más vuelves a ser el mismo, nunca más quedas igual. Si tú estás recibiendo esta palabra en tu corazón, en tu espíritu, nunca más serás el mismo. ¿Por qué? Porque los maestros son la lluvia tardía. Los maestros son los que refrescan el corazón de Dios, son los que hacen que la vida de la iglesia se vuelva refrescante, animada, bendecida. Los maestros son necesarios, la iglesia los necesita. Y digo maestro del espíritu, no digo religioso, ni legalista, ni conformista, sino que digo hombres que tengan experiencia en el trono de Dios, en la presencia de Dios, en las profundidades de Dios. Los maestros son los que oyen el corazón de Dios. Ellos oyen su voz, abren su espíritu para que Dios les hable, para que lleven el pan fresco cada día a la iglesia, porque muchas veces, en muchos lugares, se está comiendo pan duro, están comiendo lo mismo, no hay variedad. Por eso la iglesia necesita los maestros, la iglesia necesita que la dirección teológica esté a cargo de los maestros. El maestro es un instructor, pero no es alguien solamente que transmite conocimientos intelectuales, sino es alguien que edifica la iglesia mediante la enseñanza. Como dijo Ernesto Trencher, subraya que los maestros son los enseñadores de la iglesia que se dedican al estudio de la escritura en profundidad. Y la iglesia necesita de maestros que asuman un ministerio didáctico, que alimenten a los santos con una sólida predicación expositiva, que les provean de la riqueza que está en la palabra. Hoy día esta es una de las necesidades más grandes en las iglesias cristianas evangélicas. Y ahora vamos a hablar del don y su función. El objetivo del maestro, del enseñador, es que tenga un efecto en la vida de los que reciben la enseñanza, la palabra de Dios. Aleluya. Y yo no sé cuánto están sintiendo la presencia del Espíritu Santo, el fluir del Espíritu. Porque siempre que la palabra se predica en la unción del Espíritu, en la unción de Dios, un efecto se va a producir en tu vida. Oh, rabasaya la vacía. Y por eso vemos el don y su variedad. Algunos tienen el don de un modo que se les hace más fácil comunicarse con los niños, con los jóvenes. Otros a través de ministerios radiales, televisivos, por internet, por correspondencia. Otros por medio de la predicación. Otros, como dije, por medio de la escuela bíblica. Y en cuanto al don y su regularidad, la enseñanza exige mucho tiempo, exige mucha dedicación. Al revés de otros dones que son ocasionales, como palabra de ciencia, como discernimiento de espíritu, la enseñanza implica una ocupación regular, una ocupación permanente. Y en cuanto al don y su entereza, los maestros tenemos que saber que tienen el don. Ellos son pacientes con sus estudiantes. Ellos tratan de crear una atmósfera en torno al estudio en que los alumnos desean hacer preguntas sin miedo, de sentirse como cohibidos o de que se les haga quedar mal delante de otros.
Yo muchas veces he notado a algunos muy tímidos. ¿Por qué? Porque llegaron muy mal, porque en el mundo Satanás los trató de destruir, de cohibir, de tirarlos para abajo, de deprimirlos, y llegan muy dañados y a veces hay que motivarlos. Entonces, algunos, bueno, están todavía saliendo como de la timidez, pero no se van a quedar ahí. Y cuando he notado a alguien así, a veces le he hecho una pregunta que estoy seguro que ellos saben. Y la pregunta ha sido, ¿cómo te llamas? Entonces, es una pregunta como que no va a haber duda que la sabe. Y de esa manera lo empezamos a estimular, lo empezamos a animar. Y en cuanto al don y su fidelidad, en 1 Corintios capítulo 4, en los versículos 1 y 2, el apóstol Pablo dijo, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces la pregunta es, ¿cuál entonces será la mayor exigencia que demande en el desarrollo de este don ministerial? En 2 Timoteo 2:15, Pablo lo responde, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No que la usa mal, que usa bien la palabra de verdad. Tú tienes que entender que no es lo mismo tomar un cuchillo por el filo que tomarlo por el mango. Y recuerde que la palabra de Dios no se presenta como un cuchillo, sino como una espada y de 2 filos. Y usted tiene que saber que, por ejemplo, este texto se canta. El Instituto Teológico del Sembrador tiene como lema este texto y se canta, es un coro. Amén. Así que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, no reprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Entonces, uno como maestro a veces le dice, mire, usted va a hacer una tarea, va a dibujar esto, va a dibujar un mapa, va a dibujar el tabernáculo, va a dibujar esto o aquello, va a hacer esta tarea. Y uno le dice, no lo haga para el maestro. Recuerde que usted tiene un compromiso con Dios, hágalo para el Señor va a estar viendo ahí. Y de esa manera Dios va a ir premiando eso y va a ir viendo el desarrollo de ese discípulo, de ese hombre, de esa mujer. Porque si no es capaz de hacer una tarea, no le vamos a decir, anda a la China, anda a Afganistán, anda a Corea. Amén. A aplicar el Evangelio porque no es capaz de hacer una tarea. Entonces, aunque por pequeña que sea la tarea, lo hacemos de corazón, como para el Señor. Y lo hacemos, ¿no es cierto?, de la mejor manera. El mismo apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y él mismo dice, antes habiendo sido blasfemo, perseguidor, injuriador de la iglesia, pero Dios lo perdonó. Y como Dios es un Dios bueno, no solamente lo perdonó, sino que le dio este glorioso ministerio de la maestría. Amén. Yo no sé cuántos se sienten identificados, pero estas son cosas que nosotros no buscamos. Son cosas que están en Dios. Dios es bueno. No sé cuántos pueden decir, Dios es bueno. Entonces no es cuánto yo hago, sino cómo lo hago. No es cuánto yo enseño, sino cómo enseño. Entonces nosotros vemos que hay cantidad versus calidad. Aleluya. Y en cuanto al don y su carácter, en cuanto a conocimiento, hay 2 cosas que el maestro debe conocer. La primera es la Biblia. No sé cuántos de los que están escuchando tienen una Biblia o más de una Biblia. Ahora, si usted tiene una Biblia, ahora tiene que ponerse a estudiarla. Amén. Y en cuanto al maestro, este va a ser su texto de estudio hasta que Cristo venga. Amén. Y así que es muy feo que un predicador llegue a una iglesia como invitado a predicar y ande, ¿alguien tiene una Biblia? ¿Qué me puede prestar una Biblia? ¿Cómo va a haber un soldado sin espada? Amén. Ningún soldado tiene que perder su fusil. Amén. Entonces usted como maestro tiene que tener su Biblia. Yo estuve en innumerables viajes y siempre miraba esa maleta. Yo decía, ojalá que no vaya a pasar nada ahí con mi Biblia que iba ahí. Amén. Y gracias al Señor siempre estuvo mi Biblia, siempre ha estado. Porque no podía usar otra. Siempre la que yo tengo y la he tenido siempre, la misma. La ultra fina de papel amarillo que no cansa la vista.
Y el apóstol Pablo decía en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, toda la escritura es inspirada, no solamente una parte. Por eso algunos no aceptan los 5 ministerios. Bueno, van a tener que arrancarle parte de una hoja. Muchos no creen en la llenura del Espíritu Santo, van a tener que arrancar otra parte más. Muchos no creen en el bautismo del Espíritu Santo, van a tener que arrancar, o sea que al final le van a quedar las puras tapas. Pero la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, no solamente para andarla trayendo debajo del brazo. Amén. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un maestro es un conocedor, pero a la vez es un estudioso de las Escrituras. Entonces debe leerla. Entonces algunos, lamentablemente en la iglesia dicen, no estudie tanto, le va a hacer mal, se va a volver loco. Bendita locura. ¿Cómo te va a hacer mal estudiar harto la Escritura? ¿Cómo te va a hacer mal? Jesús dijo, ¿no es cierto?, por la palabra que os he hablado, cuando le enseñaba, vosotros ya estáis limpios. Amén, aleluya. La palabra te trae gozo, la palabra te aclara la visión, aleluya. La palabra te aclara el llamado, te aclara el propósito, amén. Y eso es lo que Dios está trayendo hoy día sobre nosotros. Por eso debes de leerla, porque es el libro más importante, amén, para la enseñanza. Ese es tu libro de texto. Ese también es tu libro de estudio devocional, porque tú no le puedes enseñar a otro lo que tú no haces, tú no le puedes predicar a otro lo que tú no haces. Por eso es tu libro devocional. Y ella te nutrirá espiritualmente, ella te fortalecerá, ella te animará más de una milla, manteniéndote fuerte y en capacidad para desempeñar tu tarea, para desempeñar tu ministerio. Por eso yo contaba hace muchos años, en cuanto a esto de la Biblia, de la palabra, de nuestro libro principal, que había una joven que en cierta ocasión tenía su cumpleaños y ese día, bueno, en uno de los regalos le regalaron algo y ella dijo así, bueno, gracias, pero lo dijo así por educación, nomás digo gracias. Y fue a su pieza, la abrió, era un libro, llegó, lo tiró por ahí y volvió. Y de pronto, bueno, pasado un tiempo le presentan a una persona, un joven de la cual ella se enamoró, como dicen algunos, a primera vista. Oh, quedó encantada con el joven. Sabe que estaba en las nubes. Y de pronto le dicen, ¿sabe que este joven que te vamos a presentar, él es el autor de un libro? Ah, sí, dice ella, sí, de un libro. ¿Qué libro será? Porque ahora ella quería saber todo. Y dice, y es autor del libro que te regalamos. Oh, el libro el libro. Y porque ese libro es la biografía de él. Oh, ella volvió a esa pieza corriendo a buscar ese libro donde estaba. Estaba botado por ahí debajo de la cama. Lo empezó a limpiar y lo hojeaba, lo leía. Y se quedaba hasta dormida, soñaba con aquel joven, porque ahora estaba enamorada de aquel joven que había escrito ese libro y que era su biografía. Cuando tú te enamores de Dios, te va a ocurrir lo mismo. Lo único que vas a querer es conocer más de Dios. Aleluya, vas a llegar a soñar con Él, vas a tener sueños de Dios. Aleluya. Por eso es tan importante entender que este es nuestro libro principal. Amén. Entonces es lamentable, a veces se llega a un lugar, a un hogar y la Biblia, el predicador dice, ¿dónde está mi Biblia? Y toda la familia anda buscando la Biblia del predicador y la van a encontrar detrás de un saco, abajo de la cama o arrumada o toda empolvada. Es vergonzoso. Y eso debe de cambiar. Lo otro que el maestro debe de conocer es al alumno, a la alumna, pues su enseñanza será dirigida a personas. Y hay muchos tipos de alumnos y hay muchos tipos de auditorios. Hubo una vez alguien que le pregunté qué era un talento. Y él estaba distraído. Entonces, talento, no me dijo que no sabía, sino que me hacía como las veces como que él estaba pensando, talento, me dijo. Y de pronto me dijo algo, talento, me dijo, es algo que está muy lento porque está talento.
Amén. Entonces, eso fue lo que me respondió. Entonces, hay muchos tipos de alumnos, hay muchos tipos de auditorios. Amén. Y otra característica que tiene que tener el maestro es la humildad. Lo vemos en Jesús, el gran maestro. Él le lavó los pies a sus discípulos. El apóstol Pablo, el gran maestro, él dijo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él no dijo: yo soy el más grande. No, no, no. Dijo: yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y esto que yo les voy a leer acá me gusta mucho, es una gran reflexión. Esta reflexión dice: el hacha no puede presumir de cortar todos los árboles. No podrá hacer nada sin el leñador. Él la hizo, él la afiló, él la utiliza. Y al momento de tirarla a un lado, se convierte en un hierro viejo y oxidado. Así que ruego a Dios que nunca se convierta usted en un hierro viejo y oxidado. Ruego a Dios que nunca pierda esto de vista. Eso dijo Samuel Bengele. Y en cuanto al sacrificio personal, este es el precio del ministerio del maestro. Mientras otros duermen, mientras otros pasean, mientras otros, ¿no es cierto?, juegan, se divierten, la pasan bien, el maestro ora, el maestro ayuna, el maestro clama, el maestro busca la presencia de Dios, el maestro medita en las cosas de Dios, estudia la palabra de Dios. Y por eso muchas veces tienes que experimentar la soledad, el cansancio, la fatiga y muchas veces, peor aún, la crítica y el rechazo. Pero gloria a Dios por este ministerio. Y en cuanto a los ejemplos de maestros, bueno, hemos hablado bastante del apóstol Pablo, que era apóstol, que era evangelista, pero también era un maestro. Por eso él dice en 1 Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Y digo verdad en Cristo, no miento, decía él, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pero también habían otros, como Bernabé, que funcionó junto con Pablo en un equipo. Porque en Antioquía, algunos de los creyentes que habían huido de la persecución testificaban a los griegos y se fundaba en cada parte que llegaban una nueva iglesia. Y ahí estaban trabajando muchos siervos de Dios y entre ellos estaba Pablo y Bernabé. Y eso nos relata Hechos capítulo 11. Entonces la buena nueva deben de continuar anunciándose por todos los rincones del mundo, por todos los lados del planeta. Pero es un trabajo también en equipo, en conjunto, no solamente de pastores, amén, no solamente de evangelistas, sino también de maestros, de profetas, de apóstoles. Es decir, deben de trabajar los 5 ministerios. En el libro de los Hechos, vemos cómo los apóstoles y los ancianos enviaron al apóstol Bernabé, y con la llegada del apóstol fue activada, escuche bien, la evangelización y por consiguiente la enseñanza. Entonces se alcanzaba a la gente con el evangelismo y luego se le instruía con la enseñanza. Y también es bueno recalcar que no había egoísmo, porque no tiene que haber egoísmo, porque somos compañeros de milicia. El apóstol Bernabé, al ver que la iglesia crecía, fue a buscar al apóstol Pablo. Amén. Y no dijo aquí, no, aquí yo solamente, yo como apóstol. No, no. Fue a buscar al apóstol Pablo. Y después ambos se congregaron, escuche bien, todo un año con los nuevos creyentes. Amén. Entonces algunos creen que con una pura predicación ya con eso listo me basta. Con una pura enseñanza, ya con eso me voy a las naciones. No, todo un año. Amén, intensivamente. Y le predicaban y le enseñaban. Y así la iglesia iba en aumento, no solamente físicamente, numéricamente, sino también espiritualmente, y crecía de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Y Pablo, el mismo hombre que había perseguido a los creyentes, ocasionando que huyeran a Antioquía, después fue encontrado más tarde por Bernabé y fue llevado a Antioquía. Mire cómo son las vueltas de la vida, para enseñar a los nuevos creyentes. Y Pablo y Bernabé funcionaron como profetas y maestros antes que fueran enviados como apóstoles. Escuche bien, en su congregación, cuando comience un fuerte fluir de los maestros, mire lo que se viene después. No sé cuánto están visualizando, cuánto están entendiendo. Muchas veces está frenado lo apostólico, muchas veces están frenados otros ministerios, porque los maestros no están fluyendo. En Hechos 13:1 dice que había entonces la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y Saulo, que era el último, después pasó a ser el primero. Y también otro ejemplo de maestro es Apolo. Apolo era un maestro con mucho conocimiento.
Y la Biblia, que no esconde nada, porque nos cuenta toda la verdad, nos cuenta de Apolos en Hechos 18, versos 24 al 26. Es decir, que Apolo no comenzó siendo un completo maestro, sino que llegó a ser un poderoso maestro. Leamos lo que dice Hechos 18 del verso 24 en adelante. Llegó a Éfeso, entonces mire Éfeso, entonces vea que fue muy importante Jerusalén, la iglesia madre podríamos decir, pero después estuvo, ¿no es cierto?, Antioquía de Siria. De ahí se movió, ¿no es cierto?, a través de los profetas y maestros, todo el ministerio apostólico. Pero luego en Asia, en Éfeso, amén, ahí ya estamos, ¿no es cierto?, en otro gran centro. Y dice, llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. En Alejandría había mucho amor por el conocimiento. Había una de las más grandes bibliotecas, una de las maravillas del mundo. Y de ahí era él, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero mire, aparte tenía espíritu fervoroso. Es decir, el maestro también no tiene por qué ser apagado, amén. No tiene que ser un fosforito, amén. Tiene que ser una antorcha ardiente, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces tiene que ser fervoroso, amén. Y si alguien está apagado, se va a encender también. Amén. Porque la Biblia dice que en el último tiempo el amor de muchos se enfriará, pero no importa. Amén. Para eso está el maestro con espíritu fervoroso. Amén. Porque tú tienes que saber que cada vez que predicas, la congregación va a quererte nivelar a su estado. Y muchos llegan apagados. Muchos no dicen amén. Muchos no glorifican a Dios. Amén. Pero el que es de espíritu fervoroso, el que ha sido levantado por Dios, el que ha sido comisionado por el Espíritu Santo, amén, él fluye en el Espíritu y levanta, amén, el que está caído, amén, y el que está apagado se enciende. Entonces te enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y aunque solamente conocía el bautismo de Juan, mire, aunque tenía conocimiento limitado, y llegó allá, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila, mire, este matrimonio tremendamente importante, y eran este matrimonio también muy prudente, porque no lo avergonzaron en público, no le dijeron, oye, tú no sabes nada, le tomaron aparte, amén, lo cuidaron, y lo expusieron más exactamente en el camino. Entonces vemos que a través del ejemplo del maestro Apolo, vemos que el maestro Apolo era una persona enseñable, y todos los maestros tienen que también ser enseñables. Apolo no dijo, ¿qué me vaya a venir a enseñar tú, Priscila y Aquila? ¿No sabéis quién soy yo? Amén. No, él se dejó enseñar. El maestro es una persona, ¿no es cierto?, que se deja enseñar para poder aprender mejor. Si usted quiere ser un maestro y es un maestro, tiene que dejarse enseñar. Amén. Para aprender mejor. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso su rasgo dominante del maestro es el aprendizaje constante. Siempre hay que estar aprendiendo constantemente. Nadie lo sabe todo. Nadie nació sabiendo. Usted aprendió a hablar. Usted aprendió a caminar. Usted aprendió muchas cosas porque no sabía de eso. Pero si usted deja de aprender, usted se divorcia de la vida. Entonces, no es un maestro alguien si no está aprendiendo. Entonces la revelación es la marca distintiva del ministerio de un maestro, pero al mismo tiempo los maestros deben estar dispuestos a ser enseñados. Entonces se necesita humildad de espíritu y de mente. Se debe mantener una mente abierta, estar siempre dispuesto a aprender. Y aprender es un proceso. Por eso el mismo apóstol Pablo en cierta ocasión dice, he aprendido a contentarme. Y no sé cuántos ya han llegado a ese punto. ¿Cuántos están contentos escuchando la enseñanza de la palabra de Dios? Entonces sería terrible si todo lo que fuera a conocer fuera lo que conoce ahora y nada más. Sería terrible. Así que continúa aprendiendo y así podrás percatarte de que mientras más aprende, menos sabe. Entonces vemos que Apolo se dejó enseñar y quedó mucho mejor. Si usted escucha esta predicación hasta el final, esta enseñanza hasta el final, usted no va a quedar peor, usted va a quedar mejor. ¿Cuántos dicen amén? Más fuerte a eso. En Hechos 18,
versos 27 y 28. Veamos lo que pasó con Apolo, cuando se dejó enseñar por Priscila y Aquila. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Oiga, qué bueno esto, que también la congregación anima a los maestros. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, pero fue de gran provecho, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, ¿quedó peor o quedó mejor? Quedó mejor. Entonces la enseñanza de la palabra dejará a la gente fortalecida, reavivada. Apolo fue reconocido como un maestro que fue de gran provecho. Amén. Entonces la enseñanza debe ir acompañada del conocimiento, pero también con la unción del Espíritu Santo. Y cuando sea así, los discípulos van a conocer la palabra y el poder de Dios actuando en sus vidas. Entonces en la Biblia encontramos que los que enseñaban, los discípulos recibían la enseñanza, pero eran testigos también de los milagros y de las maravillas que estos hombres de Dios hacían. Entonces la enseñanza también debe traer unidad y armonía en el cuerpo de Cristo. Nunca traer división ni una competencia de ministerio, ¿no es cierto?, ni de ministro. Amén. Así que si alguien predica mejor, amén. Si alguien enseña mejor, amén. Gloria a Dios. Amén. Porque estamos del mismo lado. Amén. Y el apóstol Pablo, él sabía de esto. En 1 Corintios capítulo 3, versos 6 al 8, él dijo: yo planté, Apolo regó. El mismo apóstol Pablo reconocía el ministerio, ¿no es cierto?, de Apolos. Y por eso tenemos que saber de las plantas, tenemos que saber, ¿no es cierto?, en este caso del riego. Porque él dijo: yo planté, Apolo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces Pablo describió el ministerio de enseñanza como regar con agua viva. Entonces el proceso de riego anima a la persona a aferrarse del Señor para traer fruto, porque recordemos que Él espera mucho fruto. Entonces los maestros tienen una carga que es el crecimiento de la iglesia. Ellos se enfocan en las personas ya convertidas, el evangelista más en el inconverso, pero los maestros en los que ya se convirtieron. Y no sé cuántos de los que están escuchando esto ya se convirtieron. Amén. Porque algunos pareciera que se están convirtiendo en cómodas cuotas. Amén. A 12 cuotas, dicen. Amén. Poco a poco, porque a veces no se les nota. Amén. Entonces cualquier creyente puede enseñar lo que sabe la Biblia. Pero el llamado de un maestro es un don divino. El don ministerial del maestro no es un llamado basado en la capacidad natural y la inclinación natural para enseñar. El don ministerial de un maestro no será seco, conducirá ríos de agua viva y será ungido por el Espíritu Santo. Entonces yo no sé si ha visto usted agua estancada. Ahí es oscura, no se ve nada, puede haber cualquier bicho, pero en cambio los ríos de agua viva, eso son cristalinas, amén, frescas, y se puede beber, ¿no es cierto?, con toda seguridad de esa agua. Entonces los maestros ungidos dependerán del Espíritu Santo cuando estén preparándose y cuando estén enseñando. Hay que depender del Espíritu Santo. Amén. Entonces ellos entienden que es el Espíritu Santo quien trae iluminación y la vida, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Entonces los maestros exitosos se multiplicarán en la vida de aquellos quienes enseñan, porque nosotros no somos eternos. Amén. Por eso el mismo apóstol Pablo, como maestro, dijo en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces se dedicarán al estudio de la palabra de Dios, es decir, como decíamos, los maestros sueltan el hambre, amén, por la palabra, y esto hace que muchos discípulos terminen siendo maestros. Y su enseñanza inculcará un amor, un respeto por la palabra en el pueblo de Dios y lo llevará a un lugar de madurez en la fe. Entonces cuando un verdadero maestro enseña con amor y pasión por las almas, éstas crecerán y tomarán el ejemplo de su maestro. Entonces los maestros están satisfechos cuando saben que han enseñado a sus estudiantes el corazón y la mente de Dios y luego ven a su estudiante caminar en obediencia a las cosas que han aprendido. En cierta ocasión fui a un perfeccionamiento
Y bueno, hubo un malentendido porque el perfeccionamiento era solamente para maestros y pastores profesionales, pero hubo un malentendido y llegaron muchos pastores que no eran profesionales, algunos campesinos y gente que nunca había tenido letra o estudio. Y bueno, cuando me tocó enseñar, me pidieron un tema muy elevado y uno de ellos me dijo, ¿sabe? Me dijo, no he entendido nada, no sé de qué han hablado. Así me dijo. Yo le dije, no importa, porque el Espíritu te va a enseñar. Si tú abres tu vida, abres tu corazón, lo que no entiendes, Él te lo va a hacer entender. Y la vuelta a la vida. Fui a otro perfeccionamiento, me invitaron allá. Y bueno, llegué antes, me senté en un lado, quedó el asiento vacío de al lado y el que llegó a sentarse era aquel hombre que me había dicho que no entendía nada porque no tenía estudio. Ahora también era un maestro y iba a perfeccionamiento. Mire la vuelta de la vida. ¿Cómo son las cosas de Dios? Amén. Entonces cuando Pablo, por ejemplo, él le enseñó a los creyentes en Éfeso, él se multiplicó en la vida de los discípulos, en la vida de los estudiantes. Y como resultado, escuche bien, toda persona en Asia, en ese continente, en Asia Menor, escuchó el Evangelio. Y eran 12 hombres, amén. Y se multiplicó con esos 12 en toda Asia, amén. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron ¿qué cosa? La palabra del Señor Jesús. Amén. Como conclusión, tengo que decir que un maestro es una persona que ha sido puesta por Dios en el cuerpo de Cristo con un propósito específico, enseñar la palabra de Dios. Y clamo a Dios en mi corazón en esta hora, amén, que esta palabra, que esta enseñanza cale tan profundo en tu corazón. Rabasai. Y Rabasaya la pasó, Saya la pasó. Y tu espíritu se llene de la presencia de Dios. Porque tú hoy día has aprendido que el maestro lleva una unción que Dios le dio, que el Espíritu Santo le impartió, que es una unción para abrir el entendimiento de la gente. Y que el maestro a la vez disfruta su tiempo de estudio, tanto cuando enseña como cuando ha aprendido. Amén. Y por eso yo te digo que el gozo de Dios, una impartición del gozo de Dios va a venir sobre tu vida. Te vas a alegrar en Dios, aprendiendo de Dios, conociendo de Dios, enseñando a otros. Esa va a ser tu alegría, ese va a ser tu gozo cuando veas a otros que aprendieron. Una persona que está en el oficio de maestro no lo hace solamente por habilidad natural, dijimos, ni por una inclinación natural a enseñar. Él está puesto ahí porque Dios lo colocó ahí, porque Dios lo llamó a eso. Este ministerio puede estar combinado, como vimos, con otros oficios, como el de pastor, como de evangelista, como de profeta, como de apóstol. Un maestro puede estar localizado en un lugar o puede viajar para ejercer su oficio. Y lo vimos ahí en el ejemplo bíblico de Apolo, de Pablo, del mismo Señor. El oficio de maestro va más allá de la habilidad natural, de ese conocimiento, de esa inclinación. Esto quiere decir que enseñar en el poder del Espíritu no es algo seco, no es algo estéril. ¿Por qué? Porque muchas cosas van a pasar. Cosas maravillosas de Dios van a suceder en tu vida, en mi vida, en la vida de muchos otros. Entonces cuando un maestro ungido imparte una verdadera enseñanza, las divisiones, incredulidad y dureza del corazón de algunos creyentes pueden desaparecer. Y repito, un verdadero maestro se opondrá a causar divisiones, porque la obra del maestro es la de edificar, no la de derribar. Edificar significa levantar, no dividir el cuerpo de Cristo. La enseñanza, tenemos que saber que es necesaria para la iglesia, más que los milagros, más que los dones de sanidad. Y no sé si me escuchó bien, que la enseñanza es más necesaria para la iglesia que los milagros y los dones y sanidades, porque muchos creen al revés. Y Pablo, cuando lo enumeró en orden de prioridad y de importancia, dijo lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Se da cuenta que los milagros y la sanidad están después de la enseñanza, después de todo el tema de los maestros. En realidad los milagros y dones y sanidades nunca van a establecer a un cristiano en la fe. Pero un maestro
puede impartir la verdad de Dios a la iglesia, y esto sí establecerá al creyente en la fe. Entonces el maestro cristiano, dentro de sus atribuciones, tiene roles determinantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque también es un consejero, también es un guía, también es un instructor, también es un ejemplo, es un espejo, es un constructor del edificio de la fe cristiana. Y no todo el mundo reúne estos dotes, porque sin dotes, sin embargo, el auténtico, el verdadero, el que ha recibido el llamado de la enseñanza, el que está consciente de su rol, está consciente también que tiene que gemir, que tiene que ayunar, que tiene que clamar, que tiene que buscar, que tiene que hacer todo lo indecible para que el Señor le provea de esas cualidades, de estos atributos imprescindibles para gozar del agrado absoluto de Dios y de su iglesia. Por eso dentro de las funciones del maestro está llevar a la gente a conocer a Cristo. Oh, Rabasai. Y a través de la palabra, Él te muestra esas perlas, esos tesoros. A través de la enseñanza, en su fluir, lleva a la gente a conocer verdaderamente a Cristo, al que no falla, al que provee para tu vida, al que sana toda tu dolencia, al que cambia tu lamento en baile. Por eso cuando el maestro fluye, tienen que haber conversiones y también está el llamado. Tú tienes que saber que aunque estamos en el 2023, aunque estamos en tiempos difíciles, aunque estamos en tiempos de oscurantismo, aunque a muchos han apagado, Dios sigue llamando. Yo siempre he dicho, no cometamos el mismo error del Antiguo Testamento. El día que Dios llamó a Samuel, el gran maestro del Antiguo Testamento, vemos que Dios seguía llamando, pero lamentablemente no había visión, porque no había palabra. Por eso en tu vida tiene que haber palabra, tiene que haber visión. Dios hoy día sigue llamando. Tú vas a sentir en tu espíritu, tú vas a sentir en tu corazón el toque de Dios, el llamado de Dios a este ministerio. Oh, Rabasaya la vacía, el maestro, así como Jesús, fluye la visión. Jesús un día vio en Pedro el tremendo potencial de su ministerio, y así Dios hoy día te está viendo a ti en un tremendo potencial. Tú no te imaginas los lugares que vas a visitar, tú no te imaginas hoy día las cosas que vas a hablar, lo que tú vas a enseñar, los temas que vas a impartir. Oh, Rabasía, el cuerpo de Cristo, amén, se edifica a través de la enseñanza. Cuando fluye el ministerio del maestro con su unción, tú tienes que saber que hay sanidad de heridas, porque Jesús nuestro Señor es un sanador de heridas. Amén. La unción cae, el bálsamo cae, la herida cicatriza. Aleluya. Yo me imagino siempre a Pablo, después de todos los errores que había cometido, de perseguir a la iglesia, de herir a mucha gente y darse cuenta que él había herido a la amada de Dios, a su iglesia. Pero Dios lo perdonó, Dios sanó su corazón. Lo mismo pasó con Pedro, y lo mismo pasó conmigo, y lo mismo va a pasar contigo y con mucha gente más. Tenemos que saber que muchas veces también, así como en las clases llega gente herida, así también en estos temas que se imparte a veces online, por YouTube, amén, también a veces hay mucha gente herida, y Dios va a sanar tus heridas, amén. Dios es rompedor de cadenas, Dios es rompedor de ligaduras. Oh, Rabasai, viene un ensanchamiento en tu mente, en tu corazón. Oh, Rabasai, la vacía, Rabasoa, Rabasai. Oh, la adoración en el Espíritu, un fluir en el río de Dios. Oh, Rabasai, yo veo a muchos en este instante, oh, Rabasai, que se están removiendo cosas en su mente. Oh, Rabasía, oh, el perdón de Dios. Oh, Rabasai, esos recuerdos, esas amarguras, oh, Rabasai, se están yendo, oh, Rabasai, a través del perdón. Y Rabasai a la vacía, esas cosas que te atormentaban en tu mente, oh, Rabasai, hoy día Dios está sanando tu vida. Dios te está restaurando para que sea restaurador de portillos. Oh, Rabasai,
Oh, vas a ser portador de una palabra sanadora. Y rebasa. Quizás tus primeras enseñanzas y predicaciones sean muy cortas, no sean largas, oh Rabasía, pero van a ir cargadas de la unción de Dios, ah, Rabasai. Y Rabasai, así, alía, yo, asai. Te damos gracias, Señor. Gracias por cada hombre y mujer que ha escuchado esta palabra. Bendice su vida. Allí donde estás, levanta tus manos, oh Rabasía. Ríndete hoy día delante de la presencia de Dios. Dile, Señor, yo abro mi vida, abro mi corazón, me sensibilizo a ti, Señor. Reconozco que eres tú que estás hablando. Reconozco que es tu Espíritu Santo que me quiere llevar a otras etapas. Hay muchos que han estudiado, pero han dejado de estudiar. Y la vasalla, la vacía. El buen pastor nuevamente te está tomando con su callado. Te está tomando en sus brazos, te está llevando en sus hombros. Oh, Ribasai. Y Salaya vacía, lo asai. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu revelación, por tu fluir, por tu Espíritu Santo. Recibe gloria, recibe alabanza ahí donde estés. No te avergüences, alaba a tu Dios. Oh, vacía, alay. Y Señor, por este medio que me das para poder llegar a muchas vidas. Bendícelo. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, este ha sido el tema que hemos podido estudiar en esta ocasión. Estoy seguro de que ha sido de edificación para su vida, que el Señor ha sido glorificado en nuestras vidas. Así que yo te agradezco una vez más de ser tú parte de este canal donde se transmite, donde se emiten estudios bíblicos, predicaciones. Y bueno, te vuelvo a sugerir que te suscribas al canal, que dejes un comentario de edificación, y que le des un me gusta, un manito arriba y le comentes a tus amistades, a otros hermanos y hermanas, de que existe este canal para que el Señor sea glorificado y, como he dicho, la palabra de Dios corra, se difunda y llegue a muchas vidas. Así que con la ayuda del Señor nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Amén.